Ok. Ya. Un momento. Ya. ¿Qué tal? Bueno, Vero nos indicó de que este espacio lo vamos a utilizar para hacer una capa de OKRs. Por ahí, antes de dar inicio, me parece que por ahí Vero nos comentó de que ya algunas personas habían recibido algunas capacitaciones. De hecho, para el equipo de Perú ya hubo una primera capacitación. Y el objetivo de esta REU es justamente esto, ¿no? Si ya tenemos un cierto conocimiento de los OKRs, no es tanto profundizar a nivel teórico, sino más bien ya involucrarnos en la parte práctica, ¿no? Y el final no de esta reunión, sino de la siguiente, que también está para la siguiente semana, sería presentar nuestros OKRs, ¿no? De manera grupal, como equipo, y también de manera individual. ¿Ya? Ese va a ser el resultado. En esta, ¿cuánto nos ha puesto? Hora y media, me parece. En esta hora y media, a lo mucho, me demoraré, ¿cuánto? Una media hora o 40 minutos para explicarles esta presentación. Es un tanto teórica, pero súper rápida. No voy a profundizar mucho en el tema. Pero bueno, el objetivo de esta review es justamente lo que se está comentando. ¿Sí? Sí, me gustaría saber que todos estamos alineados con el objetivo o en su defecto, si alguien tiene alguna pregunta antes de dar inicio o algún comentario para profundizar en alguno u otro tema que no esté claro, pues sería ideal para que lo comenten ahora. Si no, arrancamos. Bien. Vamos a expandir esto. Ya. Bueno, en esta review vamos a ver estos 5 puntos, ¿ya? ¿Por qué OKRs? ¿Qué son los OKRs? Los beneficios de utilizar OKRs. Bueno, ¿a qué se llama OKR? ¿Por qué es importante utilizar este tema, este método? Y después vamos a entrar en la parte del cómo, ¿no? Cómo podemos crear un objetivo claro, identificar el objetivo claro, ver cuáles son esos resultados clave que nos van a permitir llegar a este objetivo. Y por último, bueno, ver cuáles son o identificar cuáles son esas iniciativas, ¿ya? Y el último punto, pues, es cómo crear esto, ¿no? Cómo crear esos resultados tal cual. La primera parte, un poquito de teoría, voy a explicarles al detalle a qué nos referimos con cada uno de estos términos. Y la segunda parte va a ser un tanto práctica. Ya si por ahí tienen algún ejemplito o algún ensayo de sus OKRs, sería ideal verlos, ¿no? Sería ideal compartirlo también con todos para ver dónde podríamos ajustar o cuál sería la mejor forma de presentarlos, ¿ya? Bueno, esa es la agenda. ¿Por qué OKRs? Esta forma de medir, bueno, de hecho es una forma de medir, se está utilizando bastante ahora en entornos de mucha innovación. Cuando trabajamos con OKRs, y por ahí refuerzo el tema a los chicos que ya han estado en la primera capa, se está utilizando, digamos que un sistema un tanto más completo acerca de la medición que realizamos. Claramente nosotros desde nuestro rol, desde cada uno de nuestros roles, tenemos una forma exacta de medir el trabajo que realizamos, las acciones que estamos ejecutando, y estas acciones que nosotros estamos realizando potencialmente pues aplican a un cierto beneficio de la organización. Todos lo sabemos eso. O sea, yo, por ejemplo, con las acciones o con las actividades que hago de manera diaria, estoy apuntando a que se mueva un cierto indicador que le va a dar beneficio a la organización. Por eso me pagan, ¿no? Entonces, al hablar o al referirnos de los OKRs, estamos hablando justamente de ello, de identificar de manera ordenada cuáles son esas acciones que me van a permitir llegar a ese objetivo que se me está planteando. Y si por ahí no tenemos claro cuál es el objetivo que nosotros tenemos actualmente en la organización, bueno, es un buen momento como para poder aterrizarlo, identificarlo y sobre todo darle el seguimiento correspondiente, ¿ya?
El tema es súper sencillo. Por ahí si ya conocen el término, pues bienvenido, ¿no? De hecho, es para sumar todo tipo de conocimiento. ¿Qué podemos tener como beneficio a través de los OKRs? Pues tenemos varios, ¿ah? El primero, que podemos identificar objetivos principales. Nosotros, o sea, si hacemos una pregunta rápida, ¿qué objetivo estás buscando actualmente? Claramente por ahí de repente lo tenemos claro. Si no lo tenemos claro, bueno, es una buena herramienta como para poder darnos un camino para poder identificar estos objetivos, ¿ya? Podemos enfocar esfuerzos de la misma forma. O sea, nosotros tenemos un objetivo totalmente trazado y tenemos que ver cuáles son esos esfuerzos que me van a permitir llegar a ese objetivo, ¿no? ¿Qué tipo de acciones yo voy a realizar para llegar a ese objetivo? Y siempre les doy este ejemplo, ¿no? Del estar en forma. Yo estoy subido de peso, ya estoy con mis kilitos de más. Entonces, un buen objetivo para mí podría ser el estar en forma, ¿no? ¿Y qué acciones yo debería ejecutar para poder llegar a ese objetivo? ¿Ya? Y aquí pues viene una variedad de diversos tips. Muchas personas que están en la condición la misma que yo, con nuestros kilitos de más, claramente sabemos, claramente sabemos cuál es o sea, cuál es la fórmula para poder bajar de peso. La sabemos, ¿ah? Es más, yo de manera personal lo conozco, pero la pregunta es ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo he hecho hasta este momento? Y eso es claro, porque el objetivo, si bien es cierto, está identificado, pero las acciones para poder llegar a esto no están claras, ¿ya? O de repente sí lo están, pero no le estoy haciendo el seguimiento adecuado a ellas y por lo tanto la priorización de mi objetivo no está totalmente clara. O sea, tengo otras prioridades de por medio. Entonces es totalmente claro. A través de estos OKR se pueden enfocar esos esfuerzos. Otro, ¿no? Va a generar coordinación. Imagínense que lo complejo que es llegar a alcanzar un objetivo para una sola persona. Ahora imagínense pues trabajar con estos OKRs de manera grupal, a través de un equipo. Es súper complicado. De hecho, la complejidad es exponencial. Si para una persona es complejo, imagínense para todo un equipo. Ahora, imagínense que hay varios equipos que están trabajando. Imagínense toda una organización. O sea, es demasiado complejo. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces actualmente las organizaciones están buscando la implementación correcta de este sistema? Es claro, ¿no? A nivel de ventajas y a nivel de resultados, se puede enfocar todos los esfuerzos a nivel plata, a nivel económico, a nivel de tiempo, justamente para poder alcanzar ese diferencial. Y obviamente, tener los resultados frente a una competencia. Entonces, claramente las organizaciones están utilizando esto por las ventajas. No hay otra. Luego, conecta diversas operaciones. Sí. O sea, si bien es cierto, en este ejercicio lo que vamos a hacer es empezar a implementar OKRs de manera personal y de manera grupal, o sea, nosotros como equipo retail, pero la idea es masificar estos OKRs. De hecho, la organización ya está hablando por ahí a través de OKRs. Pero lo que queremos es que no solamente se hable pues, un pedacito, ¿no? Una parcela de la organización a través de OKR, sino que todo el sistema se mueva, desde el directorio hasta al nivel más mínimo, o sea, al nivel de los equipos, ¿no? Que todos trabajen con OKRs. Luego, ¿qué más? O sea, proporciona un objetivo común, ¿sí? Si somos un equipo, o sea, por algo nos llamamos equipo, o sea, estamos dando nuestro esfuerzo, dando nuestro tiempo para lograr un objetivo. Entonces, proporciona tener un objetivo en común que todos nosotros estamos buscando. Y luego, por lo tanto, obviamente, une a toda la organización. Cuando trabajamos con este tipo de sistema, lo que estamos haciendo es como una telaraña. Estamos tratando de involucrar a todas las partes involucradas o están relacionadas dentro de una organización. Por lo tanto, estamos uniendo a todos. ¿Sí? ¿Qué son OKRs? Clarísimo. Bueno, es súper rápido también, ¿no? El poder entender este término. Es una mezcla, es una combinación entre los objetivos que una persona o un equipo busca y los resultados clave. Los resultados clave van a ser aquellas acciones totalmente estratégicas que van a permitir alimentar ese objetivo, ¿ya? Y vamos a ver después cuál es la diferencia entre las iniciativas.
Y otra pregunta clásica que también hacen en las capacitaciones es, oye, ¿y ahí esto con métricas? ¿Tiene que ver con métricas? ¿Tiene que ver con indicadores? Yo, por ejemplo, en mi día a día trabajo con indicadores. Puedo involucrar estos indicadores en un OKR. Un indicador es un OKR, una métrica es un OKR. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? ¿O una está involucrada en toda? Ya, ese tipo de dudas o de consultas lo vamos a ver también a continuación. ¿Sí? Pero bueno, el sistema es claro, es la unión de estos dos, entre el objetivo que estamos buscando como equipo o de manera personal y los resultados clave que me van a permitir llegar a este objetivo. Clarísimo. ¿Sí? Bueno, eh, ¿qué es OKR? Es un método de gestión y de colaboración, ¿ya? Que va a permitir establecer objetivos en una empresa, en una organización, en individuos inclusive, ¿ya? Y es un acercamiento simple para poder crear alineación entre todos. Busca compromiso también en torno a estas metas que tienen que ser obviamente medibles y ambiciosas. Más adelante vamos a ver que toda iniciativa que se realiza, la recomendación es que se mida. Si no se mide, simplemente queda en un entorno de opinión. ¿Sí? Y bueno, esto sigue claramente un ciclo de Lean Startup. Vamos a ver también a qué nos referimos con Lean Startup. Es un ciclo que prácticamente todo lo que nosotros actualmente hacemos y conocemos y sabemos ha seguido este ciclo, ¿no? El ciclo de Lean Startup es el método científico. El método científico consta en que, bueno, los científicos claramente lo que hacen es, mientras más rápido fallen, va a ser mejor. Va a ser mejor porque va a ser más barato, va a ser más rápido, no va a generar mucho costo y sobre todo van a estar más cerca a la meta. Entonces, este tipo de concepto a nivel de método científico está involucrado en el Lean Startup. Y como tal, queremos también que los OKRs que vamos a desarrollar, vamos a identificar, que sigan este ciclo. Es decir, vamos a hacer pequeñas iteraciones, como un equipo ágil, ¿no? Pequeñas iteraciones, llámese pues mensual, quincenal o trimestral, tendríamos que identificarlos y ver poco a poco cómo vamos avanzando en base a las iniciativas que yo estoy realizando. Para redondear la idea, un ejemplito. Sigamos con ese mismo ejemplo propuesto, ¿no? El de estar en forma. De repente, pues ya, yo me pongo las pilas, ya, mi prioridad es estar en forma, quiero bajar de peso, muy bien. Voy a empezar el lunes, ya, hoy día, muy bien. Ya tengo mi plancito, ¿no? Voy a correr, no sé, pues 3 kilómetros por semana, listo, ya este es mi plan. Pasa la semana, corro mis 3 kilómetros por día, ¿ya? Y llego el día, no sé, domingo para medirme, saco la balanza y veo que no he bajado nada de peso. Entonces pueden pasar muchas cosas, ¿no? O de repente el tiempo, el lapso es muy corto, o que por otro lado estoy sacando la vuelta, ¿no? De repente corro bien bonito y después me meto un buen desayuno. Entonces, tenemos que identificar claramente esto. Pero, ¿cuál es el detalle aquí? Que esto va a ser un sistema iterativo, ¿no? Va a ser iteraciones tras iteraciones. En un primer periodo, pues de repente tengo algo que ajustar, muy bien, hago un stop, hago un feedback, valido qué es lo que tengo que ajustar y nuevamente hago otra iteración. Y esto llevado al campo de los OKRs, claramente son nuestros indicadores, ¿no? Los indicadores, muy bien, yo en esta semana o esta quincena o en este mes, la promesa que yo tengo es, muy bien, yo voy a, no sé, pues concretar un 10, 15, 20% de algo, ¿no? De tal indicador. Ah, ya, perfecto. O de repente es un 100%. Ah, muy bien, yo me estoy planteando que para estos 15 días voy a lograr el 100%, no sé, de la implementación de algo. Ah, ya, perfecto. Entonces yo hago el stop al final de ese tiempo, hago una medición. Si no he llegado al 100%, tengo que hacer una evaluación. ¿Por qué no lo he hecho, no? O de repente las iniciativas que estoy involucrando no son las adecuadas, o de repente el tiempo de evaluación es muy corto. Entonces, ese momento es bueno para poder hacer ese feedback y poder ajustar la tuerca, ¿no? Y ver en el siguiente ciclo cómo me va a ir. Pero en base, obviamente, a un aprendizaje. Ya, este ciclo es el ciclo Lean Startup. Es constante ensayo, error, aprendizaje. ¿Sí? Bueno, regresando a los OKRs. A nivel de objetivos, corresponden al qué. ¿Qué es lo que yo voy a lograr en el equipo o de manera personal? ¿Sí?
Y a través de los resultados clave van a hacer todas las acciones y se van a involucrar dentro del cómo. ¿Cómo yo voy a lograr tener este objetivo al 100% cerrado? A nivel del qué, bueno, los objetivos responden tan solo al qué hay que lograr, ¿sí? Ni más ni menos. Hay algunas características que nos van a permitir identificar claramente cuál es el objetivo, ¿ya? Son estas, pues, ¿no? El objetivo tiene que ser totalmente aspiracional, tiene que ser totalmente ambicioso, alcanzable, medible, o sea, se tiene que medir. Si no se mide, pues tendremos que ver la forma cómo tener esa medición. Tiene que ser simple, corto, importante o relevante y tan independiente como sea posible. O sea, yendo a la práctica en nuestro equipo, por ejemplo, tendremos que identificar claramente nosotros como una unidad qué objetivo estamos buscando. O sea, qué objetivo queremos cumplir de aquí a este quarter, de aquí a final de año, qué es lo que queremos lograr nosotros como objetivo, como grupo, ¿ya? Y luego el cómo, bien se menciona aquí, los resultados clave van a monitorear cómo yo estoy llegando a ese objetivo. Es como una brújula, ¿no? Si yo me quiero dirigir al norte, yo voy moviendo la brújula y en base a la dirección, yo voy determinando si estoy lo más cerca o no, o de repente estoy muy alejado del norte. Entonces, clarísimo, la forma como yo me voy a dar cuenta que estoy llegando a cumplir ese objetivo es a través de estos resultados clave. ¿Ok? Igualito. Algunas recomendaciones para poder identificar resultados clave. Estas, miren. O sea, tienen que ser máximo para un sistema de OKR, debería haber de entre 3 a 5 resultados clave por objetivo. ¿Ya? Igualito, tienen que ser medible y cuantificable. Cuando nos referimos a medible y cuantificable, significa que debe tener límites de cero a tanto, de tanto a tanto, de tanto al infinito, pero necesitamos un límite. ¿Sí? Y aquí entran las métricas, ¿no? Muchas veces, pues bueno, de hecho este tema, pues abordarlo en hora y media, la verdad que es súper maratónico. Hay maestrías, hay libros, hay expertos, hay gurús en este tema, así es que, bueno, tenemos que ver, ¿no? Tenemos que ver de manera estratégica cómo podemos llevar la teoría a la práctica. Pero a nivel de OKRs, si nosotros estamos trabajando con métricas, las métricas claramente entran dentro de este espacio. Dentro de los resultados clave van a entrar nuestras métricas, ¿sí? Es recomendable, ¿no? O hitos también, con un impacto o periodo definido. O sea, es decir, si actualmente estamos trabajando en nuestras acciones a través de métricas, esas métricas podemos reutilizarlas para poder involucrarlas en nuestro OKR, ¿sí? Los OKRs deben estar basados en valor, ¿ya? Debe determinar si una persona o un equipo está logrando éxito. Para hacer ello, los OKRs no pueden basarse solamente en actividades, por tres razones, ¿ya? La primera, si se quiere, se propone, ¿no? Se busca que tengamos una cultura centrada en resultados y no una centrada en tareas. Es decir, por ahí de repente dicen, no, estoy muy ocupado porque tengo una infinidad de tareas. Claro, pero muy bien, ¿y tus tareas a cuánto impactan? ¿O qué resultados podemos tener en base a estas tareas? O de repente, pues nos permite identificar de ese 100% de tareas que tenemos, cuáles son las que más o las más prioritarias que van a permitir llegar a los resultados que yo estoy buscando como equipo, ¿sí? La segunda, ¿no? Si has realizado todas tus tareas, o sea, todas tus actividades, imaginemos un ensayo por semana, ¿ya? Yo estoy bonito, estoy en mi trabajo, estoy en Totus acá, o en Soima, o Falabella, y estoy ejecutando al detalle todas mis tareas, todo lo que se me está pidiendo, ¿ya? Y veo que nada ha mejorado, entonces eso no es éxito. Entonces, algo está pasando ahí. O bien las actividades que estoy realizando no están identificadas o no están apuntando directamente a un objetivo claro, o simplemente pues son rutinarios tal cual, ¿sí? Pero tenemos que hacer esa medición. El éxito está cuando nosotros vemos que algo está mejorando. O sea, si vemos y medimos que existe algún mejoramiento o algún avance de alguna actividad o algún objetivo o del seguimiento de algo, es ahí donde podemos determinar que realmente estamos haciendo una buena chamba, ¿sí? Si has hecho todas tus tareas pero no te llevaron a ninguna parte, tampoco, eso no es éxito.
¿Ok? Y la tercera principal razón es que tu plan de acción es solamente una serie de hipótesis, son iniciativas. ¿A qué me refiero con hipótesis? Cuando nosotros mencionamos la diferencia entre una hipótesis y tesis, es que una hipótesis viene a ser algo que nosotros creemos que va a tener éxito, ¿no? Pero no tengo la forma como demostrarlo todavía. Entonces, para mí es una hipótesis. ¿Cuándo yo voy a determinar que esta hipótesis pasa a ser algo real? Cuando yo tenga los resultados, vea que tenga éxito, entonces en ese momento donde yo puedo decir, ah, ya, muy bien, mi hipótesis ha pasado a ser una tesis. Entonces, para poder llegar a determinar esto, claramente el sistema de OKR se trabaja en base a un montón de hipótesis. Por ejemplo, ¿no? El tema del bajar de peso. De repente yo digo, ya muy bien, mi primera hipótesis es, yo corriendo mis 3 kilómetros por semana, yo voy a lograr bajar mis kilitos, ¿no? Muy bien. Otra hipótesis, mira, yo disminuyendo la cantidad de carbohidratos por semana en un 30%, yo voy a tener éxito, yo voy a estar en forma. También es una hipótesis, ¿por qué? Porque no solamente de hipótesis se vive, claramente tenemos que ejecutarlas y tenemos que accionarlas. ¿A qué me refiero? Es decir, no, ¿cómo es esto? Ser y no parecer, ¿no? Ya, muy bien, mi hipótesis es esta, ya voy a correr, ya claro, pero tengo que correr para poder llegar al éxito. Ya, ¿qué pasa si yo planifico mis 3 kilómetros por semana? Muy bien, y pasa la semana y no he corrido nada. Ah, bueno, entonces sigue siendo una hipótesis, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo la ejecuto? Ah, ya, muy bien, yo corro, estoy corriendo, estoy a la par con todo mi plan, llega la semana y no se mueve nada, o sea, sigo con el mismo peso. Entonces algo está sucediendo. O bien tengo que aumentar los kilómetros de corrida, o bien tengo que agregar más iniciativas más a mi plan. Entonces, igualito, si lo llevamos a un ámbito laboral, de la misma forma. Por ejemplo, de repente el objetivo que se me está trazando es eh, mejorar la calidad de atención de los equipos ágiles. Ah, ya, muy bien. Entonces, yo tengo que ver la forma como, en base a diversas hipótesis, voy a lograr ese objetivo. O sea, no hay una receta tal cual. Yo tengo que ir iterando poco a poco. Por eso se menciona que esto se mantiene en un ciclo de Lean Startup. Poco a poco, constantemente. Ah, ya, muy bien, en esta semana o en este periodo he desplegado 3 iniciativas. Estas 3 iniciativas no tuvieron éxito. Ah, muy bien, entonces al menos estoy aprendiendo de esto. Y por lo tanto, en la siguiente iteración tengo que ajustar varias tuercas, ¿no? Igualito, o sea, tenemos que hacer eso. ¿Sí? Bien. Otra recomendación. Este es el triángulo de Simon Sinek. El círculo dorado. ¿No? ¿Qué menciona, no? Cuando nosotros buscamos identificar ciertas iniciativas o ciertas soluciones, muchas veces nos enfocamos claramente o nos enamoramos de la solución, ¿no? Dicen, wow, ya tengo la solución, yo sé que esto va a funcionar. Pero la recomendación a través de este círculo y a través de los OKRs es justamente que no te enamores tanto en la solución, sino enamórate en lo que está por dentro, en el problema, ¿sí? Entonces, llevando este mismo ejemplo a esta iniciativa, a nivel de objetivos, nos tenemos que identificar o tenemos que identificar cuál es el por qué. ¿Por qué queremos lograr este objetivo o esto que se me está trazando? ¿Sí? ¿A dónde queremos llegar o qué queremos lograr? ¿Ya? Y bueno, y estas son las características que tiene que cumplir este objetivo, ¿no? Tiene que ser inspiracional, tiene que tener un grado de dificultad, tiene que ser totalmente explícito y tiene que ser alcanzable, ¿ya? Luego, una vez que ya, bueno, yo tengo identificado el objetivo clarísimo, es el por qué voy a hacer esto, o por qué voy a determinar, o por qué lo quiero conseguir, después recién me voy a involucrar en lo que se refiere al cómo. Ya, muy bien, ya sé qué voy a lograr, ya, muy bien, ya me estás indicando cuál es mi objetivo, perfecto. Ahora yo voy a determinar cómo yo voy a lograr obtener ese objetivo. Y esos son los resultados clave, ¿no? ¿De qué forma nos damos cuenta que estamos teniendo éxito en este objetivo? Bueno, a través de estos resultados clave. Polito, va a cumplir el ciclo SMART, ¿no? Tiene que ser inspiracional, también tiene que tener su dificultad, tiene que ser explícito y tiene que ser alcanzable.
Y por último, ya recién en la última etapa, nos vamos a centrar en las iniciativas, en las hipótesis. Y esto claramente responde al qué es lo que voy a hacer. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿qué cosas haremos para cumplir esos objetivos clave? A eso nos referimos con iniciativas, con hipótesis. ¿Sí? Pero aquí les quiero transparentar algo. En la práctica, cuando nos toca identificar cuáles son nuestros OKRs, muchas veces, pues lo primero que, o mejor dicho, lo más fácil de identificar es siempre esto, las iniciativas. ¿Por qué? Porque claramente sabemos todas las actividades que estamos haciendo por semana o durante un tiempo. O sea, yo ya sé exactamente qué es lo que hago por semana. Entonces, esos términos están dentro de este grupo a nivel de iniciativas. Y lo que podríamos hacer en este caso para, digamos que ganar tiempo, es justamente ir como el cangrejito, hacia atrás. Muy bien, yo ya sé qué iniciativas tengo, en base a esas iniciativas las puedo ir agrupando y voy a encontrar mis resultados clave. Ah, muy bien, tengo resultados clave y en base a ello puedo identificar cuál es el objetivo que tengo. Ese es como que un artificio, ¿no? Para poder encontrarlo. Pero claramente la recomendación más segura y más certera es justamente, como equipo, primero identificar cuál es el objetivo que buscamos. Y después recién nos vamos a preocupar en cómo llegar a ese objetivo. ¿Ok? Ya. Por aquí, este es un ejemplito. Miren, un objetivo rápido, ¿no? Lo que queremos lograr, mejorar la calidad de las capacitaciones ágiles en la empresa. Ese puede ser un objetivo totalmente sencillo. Ahora, un objetivo lo podemos identificar como equipo, ¿no? Como equipo de aquí a mediano plazo. Y otro objetivo puede ser tranquilamente esta capacitación, por ejemplo. Esta capacitación la podemos englobar dentro de un OKR. ¿Cuál sería? ¿O cuál sería el objetivo de esta capacitación? El objetivo de esta capacitación sería, ponte, no sé, mejorar el entendimiento de los OKRs dentro de un equipo. Puede ser un objetivo. Segundo, ¿cómo sabremos que estamos teniendo éxito? A eso nos referimos con los resultados clave. Aquí, por ejemplo, para estas capacitaciones ágiles, los KR son estos, ¿no? Que el NPS sea mayor a 90, es un indicador. Y el otro, el llenado de la encuesta de satisfacción sea mayor a 95%. O sea, la iniciativa para poder encontrar este objetivo, claramente a nivel de resultados son estos dos. Es decir, ¿cómo se interpreta? Si nosotros llegamos a estas mediciones, a estas métricas, nosotros vamos a, muy probablemente, saber de que estamos llegando al objetivo. ¿Ya? Así se interpreta. Entonces, imaginemos que el objetivo es este que les decía, ¿no? Mejorar el entendimiento de las capacitaciones en OKRs a nivel de la organización. ¿Y cómo yo sé que voy a tener éxito con esto? Ah, ya, muy bien. Lo que yo puedo hacer es, al final de esta capacitación, pasarles una encuesta, ¿no? Y que las preguntas sean, no sé, pues o una o dos preguntas del 1 al 10, no sé, ponte una encuesta, donde ustedes puedan medir el nivel de entendimiento de la capacitación. Es decir, pregunta, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué tan provechosa te ha servido o te ha parecido esta capacitación? O del 1 al 10, ¿cuánto has aprendido de OKRs? ¿No? Entonces, imaginemos que hagamos ese ejercicio, termino la encuesta, yo tengo los resultados de los 7, 8 personas que estamos en el equipo, y lo que hacemos es sacar un resultado, ¿no? Y para mí, mi KR sería el siguiente, que el llenado, o mejor dicho, los resultados de la encuesta de satisfacción sea mayor a un 80%. Ah, ya. Entonces, ¿cómo se interpreta? Supuestamente para mí, si yo veo que los chicos me han dado más de un 80% de satisfacción, eso quiere decir que sí estoy llegando al objetivo, que era capacitarlos en OKRs. ¿Ya? ¿Y qué sucede si resulta lo contrario, ¿no? Todos dicen, ha estado pésimo la capacitación, no entendí nada, no pasa nada, no sirve. Y me dan un 40%, ¿ya? Entonces eso quiere decir que yo no estoy llegando a ese KR, porque aquí yo puse 80, ¿no? Le voy a poner el marcadorcito para que, ya.
Entonces, si, imagínense que yo he sacado 40 y aquí yo he puesto 80. Entonces, eso quiere decir que yo debo mejorar mucho, ¿no? Y que no estoy logrando el objetivo. Entonces, se dan cuenta cuál es la capacidad de poder medir acciones frente a un objetivo que se está planteando. Y es facilito, ¿no? Parece sencillo, pero eso es solamente para una capa. Ahora, esto trasladémoslo pues a un objetivo estratégico a nivel de equipo, ¿no? Ahí viene la complejidad. Y así pues, ¿no? O sea, acá puedo poner de 3 a 5 KRs como máximo. ¿Por qué no podemos poner más? De hecho podemos, ¿ah? Pero se vuelve mucho más compleja la medición. Entonces la recomendación es que se controlen aquí entre 3 a 5, no más, ¿ya? Y lo tercero es iniciativas, ¿no? Lo que yo voy a intentar para poder lograr este 80%. Ya, a ver, yo voy a poner mis iniciativas, ¿ah? Frente a ese objetivo que he colocado. Lo que yo puedo hacer es, número uno, una medición, ¿no? Una iniciativa. Hacer unas 10 preguntas a todas las personas involucradas para ver si están atentas o no. Eso puede ser una iniciativa. Otra, pasarles un video explicativo donde un gurú hable de OKRs. Puede ser otra iniciativa. Otra, eh, pasarles un jueguito lúdico o un elemento lúdico que permita a que el equipo se distraiga un poco. Otro, hacer un break de 5 minutos para que se distraigan un poco, porque está totalmente comprobado que la atención de una persona no dura más de media hora. Puede ser. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo aquí colocar a nivel de iniciativas las que yo quiera. Recomendación, solamente 5 también. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir ir iterando, ¿ya? Imaginemos que yo he colocado estas 4, justamente para mi objetivo, ¿no? Que es saber si se está entendiendo o no se están entendiendo los OKRs. Ah, ya, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a hacer una medición. ¿Y cada cuánto voy a hacer esa medición? Bueno, probablemente pues puede ser cada que hago una capa de OKRs o cada, no sé, pues cada mes, por ejemplo, ¿no? O de aquí a un cierto tiempo para poder implementar los OKRs. Puede ser también. Entonces, lo que yo voy a hacer en base a estas iniciativas es que cada una de ellas va a apuntar directamente a un KR que está por aquí. ¿Ya? El llenado de la encuesta, que es mayor a 80%. O sea, ya. Yo tengo que identificar cómo voy a hacer para que ustedes me den ese 80%. O sea, tengo que identificar cómo. Entonces, voy a mandarle jueguitos, voy a mandarle videos, voy a hacer más explicativo, voy a hacer pausas, no sé. Pero estas son hipótesis, porque claramente no sé exactamente ahorita qué es lo que a ustedes les va a permitir, o mejor dicho, me va a permitir tener la atención de ustedes al 100%. ¿No? Entonces, la medición inclusive puede ser hasta menos, ¿ah? Cada media hora puedo hacer la medición. Entonces, para eso justamente sirven los OKRs. ¿Y dónde está el OKR? Bueno, el OKR es todo este sistema. El 1, 2, 3, todo. Todo esto es el OKR. ¿Bien? Bueno, aquí está Marisa Meyer, vicepresidente de Google. Está medio desactualizado esto. Dice, si no tiene un número, no es un resultado clave. Tiene que haber un número. Tiene que haber acá elementos cuantitativos. Tiene que haber límites entre 20 y 80. Yo puedo haber puesto acá, ¿no? Tener un resultado de la encuesta de satisfacción entre un 60 o 80%. Ah, ya, perfecto. ¿Y qué pasa en una segunda capacitación? Yo puedo actualizar mi KR. Ah, ya, muy bien. Ya llegué al 80, perfecto. Entonces a la siguiente yo puedo aumentarlo, ¿no? De repente, pues voy a buscar ese 90 o 95%. O de repente ya, yo sé que voy a llegar al 100%, entonces pongo 100%. Entonces o sea, necesitamos acá elementos cuantitativos para que se midan. Otra, Cristina Wood, autora y líder de opinión de OKRs. El éxito no es marcar una casilla con un ticket. El éxito está en crear un impacto. O sea, claramente lo que buscamos aquí es tener impacto, ¿no? Y si no tengo impacto, pues obviamente no estoy teniendo éxito. A nivel de objetivos, eh, los objetivos están diseñados para inspirar, claramente. Si no tenemos un objetivo claro que me permita, eh, que me motive, prácticamente pues tenemos que reajustar ese objetivo, ¿ya?
¿Cuáles son esos criterios para poder identificar que un objetivo tenga, o sea, esté bien diseñado? Bueno, son estos cuatro, como les comentaba. Tiene que inspirar dificultad. Se requiere que esté totalmente explícito. No hay lugar, oye, ¿será por aquí o será por allá? O me han dicho eso. No, no, no. Tiene que ser todo lo más explícito posible. Y por último, tiene que ser alcanzable. No, o sea, no solamente comprometerse, ¿no?, sobre por los objetivos que pueden ser casi o completamente logrados en un periodo establecido. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿no? Hay objetivos que se van a encontrar, no pues en un primer cuarter, puede ser acá 2 años, 3 años. Ser el líder de los retails a nivel mundial. Eso no se puede lograr pues en un año, de repente sí, ¿no? Pero tiene que ser más alcanzable, tiene que ser más acotado, ¿sí? Esta es una plantilla para tener un objetivo. No hay mucha complejidad con esto, de hecho es un formato libre. Acá hay un título y acá hay una descripción del objetivo. Lo que tenemos que hacer, y creo que es una de las iniciativas también que viene, es generar un Team Canvas, ¿no? Y con el Team Canvas lo que vamos a lograr también es identificar como equipo cuáles son nuestras fortalezas. Y eso es una práctica muy buena porque nos va a permitir identificar a cada miembro de todo el equipo y ver cómo podemos contribuir para lograr ese objetivo. Un ejemplito, incrementar nuestra satisfacción de cliente a un nivel líder en la industria. La descripción, una descripción que obviamente que describa al título que estoy alimentando. A nivel de resultados clave, ya, explica cómo vamos a llegar. Muy redundante la información, pero considero que es importante. Este no debe describirse como una posible solución ni escribirse como una lista de simples tareas. O sea, no es solamente así. Para su elaboración, también se requiere que se cumpla un criterio SMART, que es el siguiente. Tiene que ser totalmente específico, de 30 a 40%, de tanto a tanto, o de 10 a 20 segundos, no lo sé, o de 3 a 5 kilómetros. Tiene que ser lo más específico posible, ¿ya? Y también podemos indicar hasta quién lo puede realizar. Tiene que ser medible también, o sea, se requiere que esté totalmente cuantificado, ¿no? O sugerir un indicador de progreso a seguir. Aquí entran los famosísimos indicadores. Ahorita vamos a ver la diferencia entre un indicador y una métrica también. Pero aquí entran los indicadores, ¿ya? Otro, tiene que ser asignable, obvio. O sea, se tiene que especificar quién lo va a realizar o qué equipo lo va a realizar, y tiene que haber responsables. Y lo último, bueno, se requiere que sea realista, lo más realista posible. O sea, yo tranquilamente, pues, por más motivado que esté o por más autoestima que tenga, yo no voy a poner, pues, como mi resultado clave, ya, en una semana voy a correr 24K. O sea, en la vida, ¿no? No voy a poder. Entonces, no es realista. Realista es, ya, muy bien, voy a empezar con 3K. Ok, la siguiente semana voy a aumentar 1K más. Ah, ya, perfecto. Y otro, debemos especificar el tiempo. ¿Ya? Necesitamos un tiempo prudente, ¿no? Especificar la fecha en la que se debe lograr ese objetivo, ¿ya? Esos son los criterios que debería indicar un resultado clave. Ahora, ¿cuándo se miden? Justamente cuando vamos a identificar nuestros potenciales resultados clave. ¿Por qué digo potenciales? Porque muchas veces se confunden, ¿no? Dicen, ya, yo hago el seguimiento de mis proyectos. Ya, lo haces todas las semanas. Sí, hago todas las semanas mi seguimiento de proyectos. Muy bien. ¿Eso qué es? ¿Un resultado clave o una iniciativa? En realidad es una iniciativa, ¿ya? Vamos a ver la diferencia más adelante. Bueno, algunos ejemplos. Este es un primer ejemplo, crear una experiencia cliente increíble. Ese es un objetivo. Los resultados clave, bueno, mejorar el NPS de tanto a tanto, aumentar la tasa de recompra de tanto a tanto, mantener el costo de adquisición del cliente bajo Y. O sea, y fíjense, los resultados clave tienen números y por lo tanto están muy relacionados con el tema de las métricas. Un segundo, ¿no? Asombrar a nuestros clientes como objetivo. Resultados clave de la misma forma. Y siempre, siempre va a iniciar con un verbo en infinitivo. Reducir, aumentar, expandir, mejorar, disminuir, optimizar. ¿Ya? Y aquí viene la diferencia. Ya, vamos a ponerle ahí. Hay una gran diferencia entre un OKR y un KPI.
o indicador. El OKR viene a ser el método, viene a ser el framework para poder definir metas que queremos alcanzar. Y es todo un sistema, como se han dado cuenta, que obviamente es orgánico, que poco a poco se va midiendo, va cambiando, va actualizándose. Los resultados clave son el conjunto de métricas que miden el cumplimiento de un objetivo. Si por ahí ya estamos trabajando con métricas, esas métricas las podemos colocar dentro de nuestros KRs. ¿Y cuál es la diferencia con un KPI, un indicador? Los KPI son los factores que determinan el éxito de una organización. Clarísimo, ¿no? Ya, cumplir un 30% en tal tema. Ah, ya, demuestra éxito esto. Un objetivo o resultado clave puede tener inmerso un KPI. Es muy probable que lo tenga, un KR. ¿No? Ejemplo, ¿no? Incrementar el ISC es un objetivo. Y el ISC es un KPI también. ¿Sí? Entonces también puede estar incluido dentro del KR o también dentro de un objetivo. ¿Ya? Y vamos a ver acá la diferencia. Cuando hablamos de KPIs, indicadores, estamos hablando, pues, los chicos que manejan, estamos hablando de que cuando, por ejemplo, ¿no? Yo estoy yendo a 80 o 90, ¿cómo me doy cuenta? Obviamente porque tengo ese indicador. Ah, ya, muy bien. Yo le piso el acelerador y va avanzando el indicador. O de repente me estoy quedando sin gasolina. Ah, se prende una lucecita, ¿no? Una lucecita amarilla. Ah, ya, eso también me está indicando de que me estoy quedando sin gasolina. Y por lo tanto no, me puedo quedar ahí botado. ¿Cuál es el OKR? El OKR viene a ser todo un sistema complejo. Es decir, en base a estos indicadores, ¿ya? Indicador de la velocidad, indicador de la gasolina, indicador de los niveles, en indicadores, resultados clave, yo puedo determinar hasta qué distancia yo puedo recorrer con esta capacidad, ¿no? A dónde quiero llegar o en cuánto tiempo puedo llegar. Entonces, si se dan cuenta, dentro del OKR está involucrado los KPIs. Porque yo puedo decir, miren, yo me quiero ir acá a Chile manejando, ¿ya? No sé cuántas horas son en auto, pero lo quiero hacer. Entonces la pregunta es, para lograr ese objetivo, ¿cuánta gasolina tengo que mantener? ¿O cada cuánto tiempo yo tengo que mantener mi tanque con algo de gasolina? Entonces se dan cuenta que el OKR es un sistema mucho más complejo, porque te brinda mucho más información y sobre todo te permite ordenar la información que tienes. Y obviamente hacer un diagnóstico constante. Entonces, ¿cómo haces? Ah, ya, si yo voy manejando, pues estoy, no sé, ya por la frontera, entonces yo tengo que ver mis indicadores, ¿no? Allá muy bien, allá me falta acá, tengo para 80 kilómetros todavía. Allá, entonces tranquilo, ¿no? Uy, mira, tengo solamente para 10 kilómetros. Uy, no, no, tengo que buscar un grifo. Entonces te da un montón de información. Esto llevándolo a la práctica, al equipo, de la misma forma. O sea, nosotros vamos a tener un objetivo claro como equipo. Entonces, de repente por ahí, no sé, el objetivo es mantener el seguimiento óptimo de los equipos, por soltar cualquier idea. Entonces, yo tengo que ver cómo voy a lograr tener ese objetivo, en base a los indicadores, en base a mis métricas, en base a mis iniciativas que todavía no hemos visto. ¿Ven? Bueno, ya llegando un poquito a la... Ya estamos terminando. Eh, esto no, esto aquí. Este es un OKR que se trabajaba dentro de Telefónica, que es una empresa también conocida aquí en Perú, bueno, a nivel mundial. Esta es una plantilla que utilizábamos no solamente a un nivel, sino hacia el nivel táctico. O sea, teníamos a nivel de equipo, teníamos a nivel de chapter, de tribu, de gerencia, de segmento, como quieran llamarle, jefatura, y teníamos un siguiente nivel táctico, que era el estratégico, ¿no? A nivel organizacional. Entonces vamos a empezar por aquí, por la derecha. Los OKRs permiten involucrar desde el nivel de los equipos como apunta directamente hasta el nivel estratégico, ¿ya? Y una reflexión aquí, por ejemplo, es, imagínense ustedes con los equipos que interactúan, pregúntele a alguno de los equipos si sabe realmente cuánto impacta lo que está haciendo su equipo a la organización.
cuánto aumenta en ventas o cuánto disminuye o reduce en costos o reduce en desperdicio, pregunten a sus equipos si los conocen. Por ahí de repente van a tener mucha sorpresa, que no muchas veces los equipos tienen totalmente claro cuánto impacta su trabajo ante toda una organización. ¿Ya? Y esto es muchas veces porque no se transparente esta información. No hay un sistema claro de de medición. ¿Ya? Entonces, lo que se está buscando con OKRs es llegar hasta el nivel de los equipos. Aquí, por ejemplo, tenemos el objetivo de un equipo, de un squad, clarísimo. ¿Ya? Y acá tenemos también los KRs. Ay, muy bien, me están diciendo que yo realice una trazabilidad de end-to-end. Ok, entonces como equipo yo lo voy a realizar. Perfecto. Entonces también el equipo se va a tener que mover a través de KRs. ¿Y con qué coincide esto? Con hitos, con sprints. O de repente es un equipo tradicional que ya tiene todo su tema predictivo. Perfecto, entonces cada hito. Podemos implementar los KRs. ¿Ya? Y estos son iniciativas y habilitadores. Vamos al siguiente nivel. Este equipo pertenece a una gerencia, o a una jefatura, o a una tribu, un área, un chapter, ¿no? Entonces, por lo tanto, este objetivo va a apuntar directamente a algo que busca este grupo, esta jefatura. Pero no va a apuntar al objetivo, sino va a apuntar a su KR. Su KR está dentro, o sea, ahora esto es la gerencia, no sé, pues de sistemas, ¿ya? Gerencia de sistemas. Esta gerencia de sistemas también tiene sus objetivos. Aquí en este caso, por ejemplo, tiene dos. Asegurar la promesa del cliente y mejorar la experiencia digital. Ok. Y cada uno de los objetivos va a tener sus KRs. Aquí, por ejemplo, asegurar la promesa del cliente tiene dos KRs. Tiene llegar al tener una convertibilidad del 60 a 70%. Y la otra es aumentar la recomendación online de 3.7 a 4. La pregunta es, para que este equipo, para que esta jefatura llegue a obtener este KR, su iniciativa es la que está por aquí. Y para el equipo, esta iniciativa no es iniciativa, es objetivo. ¿Sí? Entonces, todo está amarrado, todo está interrelacionado. Vayamos a un siguiente nivel, al nivel estratégico, a nivel, a nivel organización ya. Claramente tenemos uno o dos o tres objetivos como empresa, como organización, ¿no? Mejorar la experiencia cliente y mejorar el ratio de eficiencia. Inclusive acá podríamos mejorarlo. Acá podríamos colocar también una medición. ¿Ya? ¿Cuáles son los KRs estratégicos? Aquí está. Lograr un NPS del 2 al 10%. Telefónica tiene su NPS en negativo. O sea, no, la gente no lo recomienda. Y aquí, pues, por ejemplo, también están los KRs, ¿no? Utilizar de neta tanto, el OITDA, que es un indicador, otra reducción de gastos en tanto por ciento. Y las iniciativas a nivel estratégico para lograr este KR, que son estas que están aquí, por ejemplo. ¿Y quién va a hacerlo? Va a ser esta gerencia. ¿Sí? Entonces, podemos ver aquí claramente que tanto los KRs o los resultados clave están totalmente relacionados desde la organización hasta a nivel de los equipos. ¿Sí? Obviamente, pues, para lograr este objetivo, claramente este equipo tiene que cumplir con lo que se está prometiendo, ¿no? Y aquí viene la complejidad. ¿Qué sucede cuando este equipo no logra tener esta medición? Cuando no logra tener esta promesa de valor o cumplir este objetivo, obviamente toda la organización se va a ver impactada. Pero para ello, justamente se requiere esta jerarquía, pero no una jerarquía que obligue, sino más bien una jerarquía que habilite. Una jerarquía que habilite es aquella que te dice, oye, mira, este equipo necesita, no sé, por ejemplo, ¿no? Necesita licencias del Miro, que es justamente algo que me pasó hace poco. Los equipos ágiles necesitan utilizar el Miro porque va a ayudar a sus dinámicas. Entonces lo que sucede es que la organización como tal debería habilitar esas licencias. A pesar de ser una iniciativa o una solicitud a nivel de equipo, la organización como tal debe buscar los canales adecuados justamente para poder habilitar eso que se requiere. ¿Por qué? Porque en base a ello yo voy a lograr
cumplir el objetivo que se me está trazando como equipo. ¿Ok? Entonces, todo es, con OKRs podemos identificar brechas, podemos identificar quiebres, podemos identificar y sobre todo ordenar esfuerzos, que es lo más importante. Bien, y bueno, esta es una de las plantillas, ¿no? Una sola vista, ya acá pones los objetivos, acá están tus KRs, tus iniciativas, ¿sí? La iniciativa, uno puede ser uno por uno o puede ser de uno a varios, y a través de estas podemos crear nuestro indicador, o sea, nuestra gráfica. Hacemos una gráfica bonita y también podemos hacer el monitoreo. Es decir, en esta semana, ¿cómo nos ha ido? ¿Hemos aumentado, hemos disminuido, hemos bajado, ¿no? Podemos hacer todo esto. Lectura recomendada, hay varias, hay una infinidad tremenda, hasta maestrías hay en OKRs. De hecho, no es un tema simple, ¿eh? No es para nada simple. Pero bueno, ahí está toda la literatura. Esta es creo que una de las más conocidas. Mide lo que importa, de John Doerr. Bueno, llegamos al final. Eso, chicos. ¿Tienen preguntas, consultas? Les voy a pasar la encuesta para hacer nuestro OKR. Oye, gracias, Víctor. Oye, dada la experiencia que tengo, de hecho, es difícil la mirada de OKR solo al nivel estratégico. De hecho, la experiencia que yo tengo normalmente se ocupa el balance para todo lo que era a nivel estratégico y todo lo que era OKR para nivel de equipo, para lograr, obviamente, que el bottom-up se fusionara con el top-down, porque pasaba que muchas veces los equipos hacían su OKR, pero el impacto que tenían a los OKR o al balance que tenían arriba era muy poco. Entonces, pasaba que las dinámicas que el OKR daban, obviamente era trimestral o a veces mensual, y el balance tenía una mirada a mediano o largo plazo. Yo no sé, es decir, lo que me pasa acá con Sodimac y el holding y todo, que en definitiva como estrategia tienen objetivos, pero no sé si son tan medibles, por así decirlo, como al final nosotros como retails vamos a tener que fijarnos algo para las tres BU, para Falabella, Sodimac y Totus. Que obviamente en cada equipo van a ser OKR súper distintos porque efectivamente van a tener palancas distintas y apuntan a negocios distintos. Como que ahí como que me entiendo ahogar dentro de un vaso de agua, así como que no sé cómo lo has visto tú, por así decirlo, porque al final son tres empresas distintas, pero en algún punto tenemos que entrar a convivir con las tres, por ejemplo. Sí, Cristóbal, y buen comentario, ¿ah? De hecho, la experiencia que más puedo contar es la de Telefónica. Yo antes de entrar al grupo estuve en Telefónica, ahí también Malú también estaba conmigo ahí. Yo estuve Eh, en Entel. ¿Qué se hizo en Telefónica? Ahí, Mari, de repente también nos puedes profundizar en el tema, porque también has estado ahí en los equipos. Resulta que o sea, totalmente transparente, ¿ah? Para poder implementar OKRs se requiere sponsor, se requiere gente que esté totalmente empoderada. Eso es de saque. Si no tenemos ello, va a ser súper complicado, ¿no? No hay nada. Segundo, para implementar los OKR, lo que se hizo fue, a través de una gerencia de transformación, involucrar desde el CEO, o sea, la cabeza de todo, involucrar a todo el mando medio, directores, gerentes y todo, y explicarles esta forma de medir. Y lo hacían pues a nivel anual, ¿ah? Si se juntaban con esta dinámica de SAFe, que es el planning, el PI planning, con 2 días se encerraban toda esta gente que tomaba la decisión y estaba totalmente empoderada, y lo que hicieron fue salir de esta reunión con los objetivos, con el objetivo anual y por cada quarter, identificado inclusive hasta a nivel de cada gerencia. Y lo hacían, bueno, obviamente por país, ¿no? Pero aquí tenemos una complejidad más, que es a nivel regional. Entonces, lo que se hizo fue un primer ensayo de que toda la organización se mueva a través de los OKRs, pero buscar la forma como afianzar esta estrategia, porque en realidad era algo nuevo, pero lo hacían trimestralmente. O sea, y tenía el compromiso de la cabeza de todo,
y llegaba a nivel de los equipos. O sea, al inicio sí, pues fue un desastre, ¿no? La primera fue una pesadilla total, brutal, porque, claro, recién, o sea, la primera vez siempre va a doler. Y como tal, fue desastrosa, porque no tuvimos la dinámica correspondiente. Pero la sorpresa llegó en el tercero y en el siguiente cuarter. Ya los equipos se movían, ya la gerencia inclusive esperaba a los OKR para ver cómo se medían inclusive, y toda la organización se empezó a mover en esto. Pero sí, pues, o sea, súper, súper complejo, no va a ser para nada sencillo. Pero bueno, podemos empezar por algo, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias, Víctor, por la charla muy, muy clara. Y yo quería comentar dos temas, justo de lo que hablabas de Telefónica. Sí, yo participé a los inicios cuando se armaron los squads. Participé en una squad que era entre híbrido y medio complicado porque los que participaban en la mesa no los teníamos al 100% o eran proveedores, etcétera. Era súper complicado que, bueno, al final en el camino se fue limando muchas cosas hasta que se estableció ya la mesa con roles definidos y eso. Como menciona Víctor, el OKR se dio posterior, no fue al inicio porque nadie sabía los temas de agilidad y ya al final en cada sprint inclusive se iba midiendo eso ya con la importancia que meritaba, ¿no? Eso es por un lado y por otro lado, en el caso de gestión de proyectos, yo quería saber y creo que también anteriormente lo hemos estado conversando, independiente de que si es cualquier BU, ¿cuál sería una métrica para gestión de proyectos? Si bien nosotros como PMO no podemos manejar directamente el indicador, porque para nosotros debería estar todo alineado y salir al 100%, pero no está en nuestras manos. ¿Cómo manejar eso? ¿Está bien mi pregunta o me excedí? Oye, Víctor, Difícil pregunta. Pero ahí, por ejemplo, con las chicas hicimos un primer ejercicio para identificar, o sea, iniciativas, ¿no? Métricas de cómo llevar a cabo la gestión a nivel de los proyectos. Tuvimos un primer ejercicio identificando primero cuáles eran las iniciativas que hacíamos de manera semanal, porque se repiten muchas de ellas, ¿no? Se repiten muchas. Y la idea es asegurar o garantizar que esas actividades se realicen tal cual, ¿no? Y podemos llegar al 100%. O sea, nosotros, por ejemplo, del lado de la PMO, claramente sabemos cuáles son esas actividades que nosotros deberíamos hacer para garantizar o para asegurar justamente que nuestro trabajo esté bien. Eso es un primer paso. Y lo segundo sería identificar cuál es el objetivo que ahora nos vamos a trazar como equipo, ¿no? Y en base a ese objetivo, ver cómo nosotros, de manera individual, podríamos alimentar ese objetivo. Podríamos hacer, o sea, de hecho tenemos que hacer ese ejercicio, Mari, con cada uno de nosotros, ver primero, identificar sobre todo el equipo, el objetivo a nivel de equipo, y luego después de ello ya identificar cómo, desde nuestra perspectiva, de nuestro rol, vamos a llegar a alcanzar ese objetivo. Ese sería el primer escenario, ¿no? Pero tu pregunta sí, Sí. súper, súper complicada. Sí, y es que es justamente a eso, ¿no? Creo que todos como PMO tratamos de que siempre estemos al 100%, que tengamos cero desviación, etcétera, pero a veces se nos escapa de las manos, inclusive del mismo jefe de proyecto, porque depende de un tercero, depende de otros equipos. Entonces, yo creo que más se va a una gestión de riesgos, a una gestión de problemas que debemos de tratar de mitigar el impacto y no generar un problema o no generar un control de cambio. Pero igual, o sea, por más que lo hagamos perfecto, no está en nuestras manos. Entonces, ahí sí se me complica ver cómo generar un OKR en base a eso. No sé. Dejo que Sí, pregunte en la mesa a ver si alguien la piensa y la hacemos. perfecto, Mari, perfecto. Bien. nosotros teníamos, Merún era un key, que era nosotros que al final, nosotros teníamos que tener
había un checklist que nosotros teníamos, que ese sí o sí se tenía que cumplir por cada uno de los proyectos, por así decirlo, y esa era como una medición que teníamos cada uno, por así decirlo, para saber que estábamos cumpliendo como el mínimo que había que hacer por cada uno de los proyectos. Pero como grupos teníamos métricas que se llamaban proactivas, por así decirlo, para saber si un proyecto tenía posibilidad que se desviara o no se desviara, ¿ya? Dentro de esas métricas había algo súper sencillo, que es si nosotros hicimos alguna acción para que ese proyecto, por así decirlo, cumpliera o no su planificación, sabiendo que ya teníamos una alerta de que el proyecto posiblemente se iba a retrasar o iba a aumentar su CAPEX, etcétera, etcétera, todas las cosas que sabemos de los proyectos. Entonces, y era súper binario, si decía que si no hicimos ninguna métrica, ese era 0, y si no, era 1, por así decirlo. Entonces, y ahí veíamos al final el promedio de eso, entre más cerca de 1, es que obviamente nosotros como equipo estábamos haciendo todas las medidas necesarias para que los proyectos, en su mitigación del posible riesgo, funcionaran mejor, por así decirlo. No medía si esa mitigación la hicimos bien o mal, por así decirlo, porque como tú decís, no está en nuestras manos, pero de alguna forma, con métricas proactivas que sacaba solamente el sistema, nosotros podíamos ver si nuestra gestión, estábamos haciendo la gestión o no, por así decirlo. Es un ejemplo que te estoy tratando de dar, no sé si me entiendes. No, sí, sí te entiendo, porque también lo que estábamos trabajando con Víctor tiempo atrás, haciendo ejercicios y eso es más que nada, o sea, se convierte en medir nuestra gestión, pero yo lo veo como que está muy separado del control del proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, no se puede controlar quizás en una etapa de UAT de que tengamos un ambiente sin casos o sin data o inestable, etcétera, que es lo más común y que no se soluciona de la noche a la mañana. Eso va a llevar tiempo. O lo otro, que el proveedor entregue el software con una semana de retraso porque también él tuvo problemas y X variables, ¿no? Entonces, no sé, quizás si no mapear todas esas variables y considerarlas al inicio de la planificación, no sé, pero es bien tedioso. Sí, hay varias cosas. De hecho, nosotros también, sí, la tribu que en Entel que teníamos, la gerencia de proyecto, la VP de proyecto, tenía un OKR que principalmente el primero era que los proyectos tenían eran de cara a negocio, por así decirlo. Entonces tenían su CAPEX, su OPEX y además tenían su TIR, por así decirlo. Entonces, al final nosotros nos medíamos el OKR de proyecto. Uno de los grandes era que la TIR, no sé, pues todos los proyectos que se veían a clientes fuera tanto. Entonces nosotros teníamos que preocuparnos de hacer las medidas, por así decirlo, de controles de cambio, de indicadores proactivos, de gestión para obviamente esa TIR no se movieran, pero ahí va un poco lo que decía Víctor, es decir, ahí primero tienen que estar como los objetivos claros como de nuestro equipo y después los objetivos claros de cada uno, porque si no, uno va a empezar a hacerse objetivos personales que de repente no apuntan al objetivo de la gerencia. Es decir, nosotros hicimos todo esto de las medidas proactivas y de gestión porque nosotros sabíamos que si se nos desviaba un proyecto, se desviaba la facturación, por tanto, no tenía ingresos. Y la TIR obviamente iba a bajar. Entonces nosotros, entre más tratamos de controlar la gestión y los desvíos de los proyectos, nos estamos, por así decirlo, asegurando de ese porcentaje de TIR, no se modificaba tanto, pero por eso, cuando yo le pregunté a Víctor cómo tenía medido, es decir, entre lo estratégico y lo táctico, era eso, porque en el TEL normalmente lo que teníamos, todo lo estratégico lo veía el balance y estaban los objetivos y los KPIs claros y el árbol de impacto, por así decirlo, claro de Kaplan y Norton,
pero en los equipos tenían que estar bien desarrollados los OKRs, porque los OKRs táctico y de mediano hacían que movieran el balance hacia arriba, por decirlo. Pero si no están claros esos objetivos, como que estáis disparando a ciego. Pero sí, lo podía hacer algunas veces, lo tenéis que ir intentando, porque si no, no vais a avanzar, por así decirlo. Por algo tenéis que partir. Sí, ahí Mari, lo que tendremos que realizar primero es identificar claramente cuál es el objetivo que vamos a buscar como equipo. Una vez que se tenga identificado ese objetivo grupal, ya después podemos identificar cuáles son esos resultados clave que cada uno de nosotros nos vamos a llevar y vamos a formular para justamente llegar a cumplir ese objetivo. Esa es una buena práctica, ¿no? Primero identificar arriba, luego resultados clave y por último ya las iniciativas. Claro, va a haber un tema rutinario, ¿no? Un tema de tipo un checklist, que es lo que estábamos levantando la vez pasada, que son actividades que ya conocemos, inclusive ya las sabemos cuáles son. Esas muy bien, pero adicional tendríamos que identificar cuáles son esas actividades que vamos a realizar para justamente apuntar a ese objetivo. O sea, tenemos que hacer ese ejercicio de todas maneras. Sí, está bien. Hola, Brito. Berito, ¿qué tal? Hola Buenas chicos, tardes. no lo quería interrumpir. Acabo de llegar, ¿cómo están? Bien, Vero, acá ya terminamos la presentación. Ahora estamos en ronda de preguntas. ¿Y el examen? El examen es la encuesta. No, les hice también un ejercicio, un ejemplito tipo, ¿cuál es la estructura que se está manejando? Pero ahí están, bueno, hay una pregunta válida de Malú, que es justamente cómo podemos plasmar lo que estamos viendo actualmente, claro, en base a la gestión de proyectos, ¿no? También ahí Cristóbal nos está compartiendo su experiencia en base a lo que se ha estado viendo, ¿no? Y digamos que la recomendación que por ahí estamos coincidiendo es justamente primero identificar el objetivo grupal, o sea, el objetivo como equipo. Una vez que se tenga bien identificado, estructurado y sobre todo definido y aterrizado el objetivo, después de ello ya van a decantar por sí solo los KRs y luego las iniciativas. En ese momento ya cada uno de nosotros va a identificar cuáles son los KRs que va a garantizar cumplir justamente para alimentar ese objetivo, ¿no? Entonces la siguiente dinámica que tenemos que hacer es justamente ello, ¿no? Identificar primero el objetivo, los KRs después y al final las iniciativas. Y el miércoles, bueno, yo aproveché que no vamos a tener meetup y puse la reunión ahí en ese espacio para que podamos ir avanzando con eso, ¿no? Justamente trabajar los objetivos y no sé, me confirman todos si es que pueden, porque si es una reunión que he puesto recién, ¿ya? Y teniendo eso claro ya podemos trabajar los KRs, ¿de acuerdo? Sí, Berito, ahí te respondí porque miércoles 2 de la tarde tengo seguimiento de payment. Sí, O sea, sí vi que, sí vi tu mensajito. Pero yo creo que Yo, vayamos avanzando. Sí, Cintia. perdón, yo también, Berito, tengo ahí reunión de estatus de proyecto, de implementación QA. Ya, parece más chiquita. Fíjate, porfa, si la puedes mover. Ya, Ya, sí es posible. ya, Lo de ok. Paint sí es más complicado, ¿no? Porque hay un montón de gente. Sí, sí, ajá. Sí, ahí yo tengo dos, pero sí las voy a tratar de ajustarlas. Ya, te confirmo. Ya, perfecto. Gonzalo, ¿tú también tenés payment a esa hora o no? Hola, Brito, Cristóbal, sí. También tengo yo seguimiento payments a esa hora. Oh. Ya, a ver, Pero y si la déjame ver. movemos una hora, y si la movemos una hora en vez de que empiece a las 4, que sea de 5 a 6, no sé si pueden los demás, o no sé cuánto dura lo de payment, porque por último nosotros tenemos reunión, nosotros dos, de 5 a 6, a lo mejor la podemos mover, la adelantamos, no sé. Ya, sí, me parece. Si todos ah, pueden, 5 a 6 hora Perú o Chile. Chile, 5 a 6 sí. Chile. Ujú. a las Ya 3 Perú. 3 Perú, ¿no? Sí, si todos están de acuerdo, la muevo de una vez. Sí, también tengo sincro de proyectos, pero eso la puedo mover sin problema.
Sí, por mi lado está bien. A ver, un segundito para ir viendo de una vez. Ya, entonces la estoy poniendo 1 hora más tarde después de la reunión de payment, ¿correcto? Ya. Ujú. Había una reo esa hora del flujo de Sodimac Chile, pero la cambió Cintia, así que vamos a ver si la podemos cambiar para que podamos estar todos. No sabría decirte, no estoy invitado. Claro, pero no está Pau acá ahorita, ¿no? Porque es con Pau. No, tuve Ya, que pero lo bajar. vemos con Cintia. Sí, eso creo que lo podemos mover. Ya, entonces voy a dejar de una vez la...